¿Y si nada de esto fuera real? ¿Y si el mundo que conoces fuera solo una especie de videojuego avanzado? ¿Un programa corriendo en una computadora que jamás vas a ver? Lo sé, suena loco, pero después de ver ciertas cosas, de escuchar algunos testimonios y de vivir algo que nadie, repito, nadie sabe hasta ahora, empecé a dudar de todo. Y lo que voy a contarte hoy va a cambiar la forma en que ves la vida. Cuando llegues al final, vas a mirar tu casa, tus manos, y te vas a preguntar, ¿esto es real? Quédate hasta el final, porque voy a compartir una experiencia personal que nunca conté, ni siquiera a mis amigos más cercanos. Esto es Fobopedia. Vamos de menos a más. Todo empieza con cosas pequeñas, cosas que, si no pones atención, pasan como casualidades, pero si las juntas, algo no cuadra. Por ejemplo, una mujer contó en internet que entró a su cocina, vio su taza favorita en la mesa, dio la vuelta para llenar una olla con agua y cuando volvió, la taza ya no estaba. No se cayó, no se rompió, no se la llevó nadie. Simplemente desapareció. Minutos después, la encontró en el microondas. Pero lo raro es que ella no la puso ahí. Nadie más vive con ella. Otro hombre recuerda haber cerrado con llave la puerta principal de su casa. Recuerda el sonido de la cerradura. Bajó a su coche y cuando volvió, la puerta estaba abierta de par en par. Y lo peor, no había señales de forzamiento, ni robo, ni nada fuera de lugar. Cosas así pasan todos los días. Pequeños errores. Como si alguien o algo estuviera olvidando cargar bien esta realidad. ¿Alguna vez sentiste que ya habías vivido exactamente ese momento? Esa sensación de que esto ya lo soñé o esto ya lo viví tal cual. El déjà vu es una de las experiencias más comunes y al mismo tiempo más misteriosas. Algunos científicos dicen que es solo un error del cerebro, pero hay quienes creen que es algo más, que es un error de carga del sistema. Como cuando un videojuego se congela por un segundo y luego sigue, o como si el sistema hubiera retrocedido unos segundos y tú lo notaste. Hay una historia de un chico que decía tener déjà vu todos los días a la misma hora, siempre a las 3:17 p.m., sin falta, y siempre con las mismas palabras, los mismos movimientos de las personas, las mismas noticias en la tele. ¿Qué haces cuando la realidad se empieza a repetir? Una pareja entra a un restaurante por primera vez. Le dicen a la hostess, mesa para Calvin. La mujer los mira y dice, Hallie, ¿verdad? Nadie le había dicho el nombre de ella. Ella se llamaba Hallie y jamás había estado en ese lugar. Otro tipo estaba en el drive-thru de una hamburguesería. Pidió una hamburguesa doble. Desde el asiento trasero escuchó una voz que dijo, ¿medium está bien? El problema, él iba solo en el coche. No había nadie más. Y la voz era la suya. ¿Te imaginas escuchar tu propia voz desde un lugar vacío? Yo no podría dormir después de eso. Ahora pasamos de las experiencias personales a las grandes mentes del mundo. Elon Musk, sí, el mismo que manda cohetes al espacio, dijo que hay una probabilidad de 1 entre 1.000.000 de que vivamos en la realidad base. En sus palabras, es mucho más probable que estemos en una simulación. ¿Y por qué? Porque si ya podemos simular mundos como en los videojuegos, es solo cuestión de tiempo para que alguien pueda simular algo tan complejo como nuestra realidad. Y si eso ya pasó, ¿cómo sabes que tú no eres parte de esa simulación? El filósofo Nick Bostrom dijo que hay 3 opciones. 1. La humanidad se extingue antes de crear simulaciones. 2. Nunca las hacemos por razones éticas. 3. Ya vivimos en una. Y si estás viendo este video, probablemente sea la tercera. Una mujer empezó a notar que cada vez que se miraba al espejo, veía una sombra detrás de ella. No importaba si estaba sola, no importaba si era de día o de noche. Siempre una sombra. Pensó que era una ilusión, hasta que una noche grabó un video y al revisar el archivo,
La sombra no aparecía, pero en el reflejo sí estaba. Lo más extraño, en uno de los marcos del espejo, encontró un pequeño sticker pegado detrás con letras descoloridas. Decía, versión 3.1. ¿Versión de qué? No te digo que vivas con paranoia, pero sí que prestes atención a las pequeñas cosas, a los errores, a los patrones que no tienen sentido. Quizás no seamos más que avatares dentro de una simulación. Tal vez no haya nadie controlándonos, pero sí alguien observando. Y si todo esto es un juego, lo mínimo que podemos hacer es jugarlo bien. Ahora sí, te prometí una historia personal, y hasta hoy nunca la conté. Una noche, hace unos años, me desperté a las 3:03 am. No había ruido, no había luz, todo estaba en silencio absoluto. Fui a la cocina por agua, y cuando encendí la luz, vi que había una hoja sobre la mesa, doblada en 3 partes. No estaba antes de dormir, no la dejé yo, y vivo solo. La abrí. Solo decía, ¿cuántas veces pasa a vivir esta noche? Me quedé helado. Volví a mi cuarto, cerré con llave y no dormí más. A la mañana siguiente, la hoja ya no estaba. Pero desde entonces, cada 3 de marzo, a las 3:03, me despierto. Sin alarma, sin ruido, sin explicación. Y siempre siento que alguien está parado frente a la puerta. Nunca sabrás si el algoritmo que te mostró este video fue solo un video más entre tantos, o tan solo un capítulo más de esta simulación. Hasta la próxima.